El día de hoy quería compartir una breve noticia, pero fundamental dentro de lo que es la batalla cultural, pero también la guerra espiritual. Precisamente esta semana, Macron, luego del escándalo que ha sido el que se lo vea a nivel mundial siendo golpeado por su pareja, donde el día de hoy se discute incluso en los foros de internet si es varón o mujer, pero no es un tema que nos interese, sí el escándalo que ha generado su pronunciamiento respecto al cristianismo. Más concretamente, su respaldo a una ideología anticristiana en una de las potencias más importantes del mundo, siendo que de hecho Francia se encuentra dentro de lo que son los países estables del Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente francés, Emmanuel Macron, abrazó públicamente la cosmovisión masónica, declarando así que como primer mandatario toma distancia de esa filosofía, de esa doctrina, de ese credo que sienta los pilares de su propio país. Entiéndase, el catolicismo. Al abrazar públicamente su tendencia favorable a la masonería, se está distanciando al mismo tiempo de los principios fundamentales de la fe católica. Y por ello, podemos sostener que es consecuente que en Francia ya se quiere establecer a nivel constitucional que prácticas tan repudiables como el aborto procurado o la eutanasia ahora se las quiere implementar como parte de estos derechos universales, siguiendo esa tradición ya incorporada a los derechos humanos en base a una pretensa libertad inmanentista que encontrábamos en pensadores como Diderot, Condorcet o Voltaire. Voy a citar a Emmanuel Macron durante su visita a la Gran Logia de Francia que tuvo el día 5 de mayo. Sus palabras fueron: los masones están retomando este debate fundamental sobre el fin de la vida, siéntanse orgullosos de ello. Macron a su vez elogió la manera en que la logia enmarca las cuestiones de la eutanasia, ya no como el bien por un lado y el mal por otro, sino como simplemente una elección que debe hacerse en situaciones concretas, resaltando lo que es la libertad individual, remarcando una vez más que quizás el enemigo de fondo no sea tan solo una discusión política frente a la izquierda. El presidente de Francia fue más allá de lo que es propiamente el respaldo político, sino que respalda también el culto al hombre que subyace en la masonería, porque, y cito sus palabras textualmente, que los masones tengan esta ambición de hacer del hombre la medida del mundo, el actor libre de su propia vida, desde el nacimiento hasta la muerte, no debería sorprendernos. Lo celebro. La república está más que en casa en la masonería. Está en su corazón, está en su alma. La masonería está a la vanguardia de la batalla crucial que debemos librar si queremos moldear los tiempos para el bien de la humanidad. Esto básicamente muestra cuáles son los lineamientos ideológicos, filosóficos, que posee no solamente el mandatario de Francia, sino gran parte de Europa hoy. Entonces, estamos viendo cómo estas logias, que empiezan con sus revoluciones hace 200 años atrás, logran imponer ese dogma de la democracia y hoy tenemos las consecuencias. Hoy tenemos que atender a este tipo de prácticas que emergen en contra de lo que es el cristianismo, que emergen en contra de lo que es propiamente la fe que asienta Occidente. Véase que lo mismo ha sucedido en ese tipo de lineamientos de políticas públicas en naciones que podríamos llamar liberales con esta impronta masónica. Véase cuál es la situación de Inglaterra hoy, de Canadá, del mismísimo Estados Unidos hasta la llegada de Donald Trump. ¿Cuál es la situación actual de España? Incluso Italia, que junto a Francia y España eran las tres capitales de la fe del catolicismo, España la capital de la esperanza, Francia de la caridad, Italia de la fe, están cayendo ante otros credos, desde la inmigración sustitutiva del Islam hasta el auge de la vida atomizada y el consumismo.
Y no veamos luego lo que pasa en naciones como México, donde el narcotráfico aliado a la masonería también se ha encargado de hacer estragos terribles. Ya si quieren empecemos a estudiar lo que han sido los procesos laicistas que tenemos en Occidente, donde hoy de repente pareciera ser que el simple hecho de decir que el varón es varón ya es causal de lapidación pública. Entonces la Iglesia Católica siempre ha criticado a la masonería, condenando abiertamente su rechazo, porque ciertamente que el masón no va a reconocer lo que es una ley divina de orden trascendental. Ciertamente que no va a reconocer la verdad religiosa, no va a reconocer el orden sobrenatural reconocido al verdadero Dios. En Humanum Genus del Papa León XIII ya se advirtió que la masonería tiene como el objetivo el derrocamiento total de todo orden religioso y político del mundo que la enseñanza cristiana ha producido, reemplazándolo por un sistema extraído del mero naturalismo, y concretamente el deísmo, propio del gnosticismo que se hereda desde hace 18 siglos. La masonería también fue condenada por otros papas posteriores. La pertenencia a tales organizaciones conlleva necesariamente sanciones que incluyen la excomunión automática en uno de los tantos casos que se pueden dar. El discurso de Macron elogiando esta ideología del naturalismo y el humanismo, calificando a la masonería de guardián del proyecto de la revolución y emancipación, demuestra su clara enemistad con la Iglesia Católica, que es ante todo contrarrevolucionaria. A su vez, desestimó a sus críticos titulándolos de conspiranoicos y oscurantistas que le atribuyen una influencia que en realidad le enaltece. Yo sería un oscurantista, yo sería un conspiranoico, por simplemente recordar lo que la propia Iglesia ya condenó, que hasta el propio Papa Francisco salió a remarcar esa condena sostenida en el tiempo. Pero es Macron el que está afirmando públicamente el papel activo de la masonería en la función pública, en las políticas públicas. Entonces, todos los laicistas que decían que querían separarse de ideologías y filosofías que no le fuesen propias, terminan abrazando finalmente lo que la masonería impone. Esa es la gran hipocresía de este sistema. Esa es la gran hipocresía. O sea, terminan abrazando un deísmo naturalista bajo la tesis revolucionaria. Y mientras tanto se excluye el cristiano. Ciertamente para mí esto es más preocupante de lo que muchos creen, pero entiendo que gran parte de la sociedad no está dispuesta a dar el debate como se tiene que dar. Pero al menos cumplimos con informar lo que está pasando. Nada más y muchísimas gracias a todos. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio.